Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Martes 31 del mes de marzo del año 2026, martes santo, para compartir espacio con el historiador, maestro y amigo José Ismael Román con las informaciones internacionales. La prensa reseña en el día de hoy una cruenta escena en el hermano país de Haití, en donde murieron más de 50 personas y fueron incendiadas 50 viviendas y se desmovilizaron de un sector de Haití cerca de 6.000 ciudadanos, fruto de la incursión de la banda Grand Grif, que atacó en el norte de ese país a ciudadanos sin que la Policía Nacional Haitiana pudiese hacer nada en contra de ellos, aunque luego se replegaron y la Policía Nacional Haitiana dice que volvió la calma. El hecho horroriza y nosotros nos preguntamos desde Voz para el Cambio, ¿cómo es posible si el gobierno, la Junta de Transición Presidencial que gobierna Haití y que está en las labores de realizar un torneo electoral en el próximo mes de agosto del presente año, cómo les harán para realizar este torneo electoral cuando las bandas ya están abandonando el territorio de Puerto Príncipe y se están instalando en otros territorios más al norte de Haití. Es importante que le demos seguimiento a esto porque los dominicanos siempre hemos estado esperanzados en que la institucionalidad vuelva a imponerse en Haití para beneficio de ambas naciones y para beneficio de ambos pueblos en términos económicos, en términos sociopolíticos y en términos de relacionamiento entre ambas naciones. Es cuesta arriba hablar de muertes y sobre todo de decenas de muertes en una sola incursión de esta banda Grand Grif. Nos pone eso los pelos de punta y nos llama a prestar más atención a lo que es la franja fronteriza que tiene República Dominicana con Haití, porque esta masacre perpetrada por esta banda tendrá consecuencias en la frontera. Pero ya tengo ahí al maestro, historiador y amigo José Ismael Román, con quien compartiremos este espacio. Buenos días, hermano. Buenos días, un placer compartir contigo y todos los amigos televidentes, tanto aquellos que ven el programa de forma diferida como estos que están ahí junto a nosotros. Entonces, infinitamente una semana importante para los dominicanos y el mundo también, el mundo cristiano. Entonces, hoy esto que tú señalas sobre el tema de Haití no es fácil. Estados Unidos y Canadá han hecho voto común para enfrentar las bandas en Haití y eso no se siente. En cambio, Estados Unidos lo que sigue invirtiendo dinero en la guerra del Golfo o subvencionando a Israel. Hoy todavía, aunque se pelea un poco con los europeos porque no lo han respaldado en este conflicto, dice mucho de cómo pudiera esa hermana nación, porque cada situación que se da en Haití se refleja en la República Dominicana. Sí, lo que pase allá
lo sentimos aquí. Es como que lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, con la inflación, los precios de la gasolina y todo esto, se siente aquí, porque llegan menos divisas al país. Entonces, es lamentable que las bandas siguen fortalecidas, bien armadas y con recursos para seguir actuando. Entonces, una situación difícil para los haitianos y para nosotros también, los dominicanos y dominicanas. Aris. Gracias, hermano. También hay una situación que cambia un poco el panorama de una isla, de la isla mayor de las Antillas, que es Cuba, que es el arribo del tanquero de petróleo Koloskin, y que ya hizo puerto en Matanzas y está esperando que sea descargado. Eso alivia un poco la grave situación social y económica del pueblo haitiano, del pueblo cubano, y es un gesto de solidaridad de la Federación Rusa, con una relación que es bastante antigua entre Cuba y la Federación Rusa, desde antes de la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hermano. Sí, bueno, es interesante. Los Estados Unidos, Donald Trump dio una declaración que baja un poco el tono, pero no es más como un mecanismo en medio de la gran crisis que está afectando al mundo. O sea, esta es una guerra económica y además de eso una guerra militar, la que se está dando y que nos afecta. Como nos afecta también la compra de los fertilizantes, que Rusia y Ucrania son los grandes productores de fertilizantes en el mundo. Entonces, en el caso de Cuba, Donald Trump un poco relajó lo que es la acción. Yo no sé si es porque, voy a decir no sé, porque es Rusia con su bandera que viene. No son barcos de la sombra como ellos acostumbran, junto a los europeos, de decir que son embarcaciones que hay que atacar, que hay que hacer un conjunto de acciones. Bueno, eso es importante, pero él decía que cualquier país que quiera venderle petróleo a Cuba lo puede hacer. Incluso se ha llamado, muchos mexicanos han llamado la atención para que México siga proporcionando petróleo a Cuba. Eso puede relajar un poco la crisis o la que atraviesa el país, porque no es solo un problema energético, hay que verla también desde la otra dimensión. Cuba tiene problemas con el turismo, que es Estados Unidos, Canadá fundamentalmente, y Europa son los grandes proveedores de turistas en la isla. Entonces la gente pues tiene cuidado porque no están yendo como debía ser, cuando uno de los renglones de la economía cubana importante es la llegada de turistas, porque la remesa de Estados Unidos ha apretado más y cualquier norteamericano de origen cubano o cubanos que vivan en Estados Unidos e intenten enviar remesas, pues son sancionados. Eso así, los bancos o las agencias no pueden estar enviando, utilizan vías, por ejemplo, República Dominicana o cualquier país centroamericano que pueda enlazar para enviar algún recurso a la isla. A pesar Bueno, de todo eso, ¿sí? ¿Qué iba a decir Andy? que también México y China han enviado, y la flotilla Nuestra América han enviado cierta ayuda alimentaria a la isla, que también hay que tomarlo en cuenta. Sí, sí, eso es verdad, porque Cuba debe, mire, el problema de los fertilizantes para la siembra en Cuba, porque en Cuba hay
espacio para sembrar. Lo único que es la naturaleza, cuando le toca la ruta de los ciclones, pues uno de los países más golpeados en el Caribe se llama Cuba. Si su, su parte plana, sí, sus, por ejemplo, sus montañas no son tan elevadas como en República Dominicana, que ayudan para contrarrestar cualquier fenómeno atmosférico, pero hace falta. Por ejemplo, Irán tiene una, Vietnam también, no, Irán lo tiene en Venezuela. Vietnam está sembrando arroz allá en la parte occidental, por los palacios. Es importante, ¿eh? Un país productor de arroz importante en el mundo. Por ejemplo, a República Dominicana, el país le compra arroz a Vietnam, porque nosotros no somos autosuficientes en la producción de arroz en el país, o castran la posibilidad de que nuestros productores puedan tener buenos resultados en la medida en que dan facilidades al sector privado o a políticos, empresarios que quiere el gobierno beneficiar para importar arroz de Estados Unidos. Eso sucede. Pero volviendo a lo de Cuba, las ayudas, eso es un gesto de solidaridad importante que hay con el pueblo cubano. Desde Miami también en Estados Unidos hay lo que son pastores por la paz, que están colaborando también, que hacen cada año un recorrido por el país para enviar ayuda, vehículos, un grupo de cosas. Donald Trump ha parado también eso, ese tipo de solidaridad con Cuba, que lo hacen también a través de México, toda esta solidaridad. Pero deseamos que los cubanos pues puedan salir, puedan enfrentar la crisis que tienen, que el problema energético está en todo, porque ahí está la salud, la educación. Mira que las universidades los estudiantes que están en los centros que son recluidos allí en Cuba, eso sucede, que son los jóvenes pues viajan a la provincia y se quedan ahí porque hay espacio para vivir en el entorno universitario. Entonces, las clases se estaban dando por vía a larga distancia, ¿no? Entonces, como sucede aquí, ya que es una modalidad muy común, pero ellos la parte presencial la mantenían con gran fuerza. Pero ahora, en medio de la crisis, estaba también que las empresas trabajaban menos horas, aprovechaban las horas que son más productivas. Por ejemplo, nosotros tenemos diferencias de horario en República Dominicana con Cuba, porque ellos le dedican mucho tiempo a esto de aprovechar la luz solar. Aparte de eso, Cuba produce un 25% de su petróleo, lo usa del que extrae y le compra de ese que tiene. Por ejemplo, hay empresas canadienses, rusas, extrayendo petróleo ahí en Cuba, pero no es suficiente. Ahora la gran inversión es en la luz solar, en los paneles chinos que se están instalando en una proporción acelerada en Cuba para aprovechar y producir energía solar. También hay parques eólicos que no son suficientes, como República Dominicana. Nosotros tenemos en el sur, en Pedernales, en toda esa zona tenemos un parque eólico. También lo tenemos por aquí en Puerto Plata, ¿no? La zona de Maimón, Guzmancito y todos esos espacios. Ahí usted puede ver, o cuando va en un avión o cuando va en los alrededores, puede ver aspas inmensas moviéndose, produciendo energía, acumulando energía, pero que son del sector privado que le venden al Estado. Sí, muchísimas gracias. Debemos ir a una breve pausa y retornamos. Adelante, Natanael. De acuerdo.